Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Por acá con un nuevo video para el canal, y el día de hoy vamos a continuar nuestra aventura en Malaz, el libro de los caídos. En particular, en este vídeo vamos con la cuarta parte y final del capítulo número 9, que ha sido un capítulo muy extenso. Probablemente te estás dando cuenta que este video sale mucho tiempo después de los anteriores, y es que por cosas personales, tiempos y proyectos no había podido retomar este proyecto. Pero ahora mi idea es poder continuar con este proyecto, aunque no prometo que va a ser un proyecto que va a tener un video cada semana, quizás cada 2 semanas. Sin embargo, volver a retomarlo y traerlo con tranquilidad. Dicho eso, no me quiero enredar más con esta introducción y vamos directamente con la parte final del capítulo número 9. Algo mareada, Belahada se tambalea al caminar por el corredor en dirección a la puerta de su habitación, y es consciente que dicho mareo no se debe principalmente al vino. La consejera Lore había removido en la mente de Belahada recuerdos que había sepultado hacia varios años. Para Lore aquello había sido un suceso crucial, pero para Belahada había sido el comienzo de una serie de pesadillas. Bien sabe que Tok el joven había mentido por ella, y que este, antes de llevar a cabo su valoración, le había dedicado una mirada que Belahada supo entender. Aunque inicialmente Tok el joven llega al segundo ejército como un agente de la garra y por lo tanto como un infiltrado, todos aquellos años compartiendo con sus camaradas también lo había vuelto uno más de ellos, uno más de los tantos que también le debía mucho a los hechiceros del segundo ejército. Belahada se acerca hasta la puerta y ahí repasa todas las protecciones mágicas antes de entrar. Está todo en orden, por lo cual ingresa en la habitación. El capitán Paran sale de la habitación con expresión cautelosa y apocada. ¿No te han arrestado? Vaya, qué sorpresa, le comenta Paran. Ya, yo también estoy sorprendida. Mechones anduvo por aquí, le informa Paran, y me dio instrucciones para que te diera un mensaje. ¿Y bien, cuál es el mensaje?, pregunta la hechicera. Primero, dice Paran, me pareció inquieto. Estaba al tanto de la llegada de la consejera y dijo que no estaba sola. ¿Que no estaba sola?, le pregunta la hechicera. ¿Dijo a qué se refería? Dijo que el polvo camina con ella y que el viento susurra palabras de escarcha y de fuego. ¿Significa esto algo para ti? Porque la verdad yo no tengo la más mínima idea. Creo que sí, le responde Belahada. ¿Dijo algo más? Sí, dijo que la consejera y su acompañante iban a partir pronto de Pale y que él estaba decidido a perseguirla. Hechicera. En este punto, Belahada comprende que Paran tiene una lucha interna y que hace un gran esfuerzo para reprimir su instinto. ¿Y vas a decirme algo?, le dice Belahada a Paran, quien siente que su cuerpo empieza a actuar casi por su propia voluntad. Es imposible malinterpretar la mirada que hay en los ojos de Paran. Sé algo acerca de la misión de la consejera, responde Paran. Se supone que yo era su contacto en Darujistán. Fuese lo que fuese que se hubiera estado formando entre estos dos a lo largo de su convivencia, en este momento se quiebra para Belahada, quien inmediatamente adquiere una expresión furiosa en su rostro. Se dirigen a Darujistán, ¿me equivoco? Y ambos tenían que supervisar el tan esperado exterminio de los abrazapuentes. Juntos se creían capaces de matar a Whiskeyjack y desintegrar el pelotón de una vez por todas, acabando con su cabeza. No, dice Paran, dando un paso adelante para acercarse a la hechicera. Sin embargo, en ese momento, Belahada extiende su mano hacia él, empezando a liberar su senda, lo que hace que Paran inmediatamente se detenga y le diga: espera, escúchame antes de que hagas nada. La senda Tyr comienza a emerger de la mano de la hechicera, lista para ser liberada. ¿Por qué?, dice furiosa y angustiada Belahada. Maldito sea Opón por salvarte la vida. Belahada, por favor, espera, le suplica Paran. Está bien, habla, le ordena Belahada, y mantén las manos en la espalda, alejadas de esa espada. Desde el principio esta ha sido la misión personal de la consejera. Hace 3 años yo estaba destacado en Itkokan, en el Estado Mayor. Un día se ordenó a todos los soldados disponibles a emprender una marcha por un tramo concreto del camino costero,
y no creerías lo que vimos ahí, Belahada. Una matanza, le responde Belahada, recordando ya todo lo que le había contado Ben el Rápido y Kalam. Un escuadrón completo totalmente aniquilado. ¿Pero cómo lo sabes?, le pregunta Paran, realmente estupefacto. Eso no te incumbe, Paran. Sigue, le ordena Belahada. La consejera Lore llegó desde la capital y asumió el mando. Supuso que aquella matanza había sido orquestada a modo de distracción. Empezamos por una pista que al principio realmente no resultó ser muy clara, responde Paran, a lo que agrega: hechicera, ¿puedo reposar los brazos? Lentamente, le dice esta. Repósalos en los brazos de la silla, capitán. Este suspira agradecido y tembloroso coloca los brazos al costado de la silla, tal como le ordenó Belahada. En fin, dice Paran, el caso es que después de una serie de investigaciones, la consejera Lore llegó a la conclusión de que una chica que vivía en la zona costera había sido poseída por un dios. ¿Qué dios?, le pregunta Bela. Por favor, le dice Paran, conociendo como conoces los hechos y la naturaleza de aquella matanza, creo que no es muy difícil llegar a suponer de qué dios estamos hablando, responde Paran un poco sarcástico. El escuadrón cayó asesinado por mastines de sombra. La consejera cree que Trono Sombrío está involucrado en el asunto, aunque específicamente su compañero La Cuerda. No sé si este tiene otro nombre, creo que se le conoce también como el patrón de los asesinos. Belahada comienza a bajar su mano, la que ha estado todo este tiempo apuntando directamente al capitán. Su senda se comienza a cerrar y esta le pregunta: ya encontraste a la niña, ¿cierto? Sí, le responde este. Se llama Lástima, dice Bela. Entonces ya lo sabes, dice Paran recostándose en la silla. Por lo tanto, Whiskey Jack también. En estos momentos me siento muy confuso, le dice a Bela. Pues no eres el único, le responde Bela. Así que la llegada de la consejera, tu llegada, ¿todo esto tiene que ver con esa chica? No me lo puedo creer, no puede ser lo único, le dice Bela. Al menos eso es todo lo que yo sé, Belahada, le responde Paran. Te creo, le dice ella. Dime, ¿cuáles son los detalles de la misión de la consejera? No los conozco, le responde Paran. Y no sé de qué manera, pero mi presencia en el pelotón le iba a permitir dar con esa chica. La consejera cuenta con muchos talentos, medita Belahada en voz alta, y fácilmente podría tener algún tipo de habilidad de vínculo contigo por el tiempo que han pasado juntos estos últimos años. Entonces, si así fuera, ¿por qué todavía no ha irrumpido por esa puerta?, le responde Paran. Pues porque Opon escindió ese vínculo, capitán. Pues no me gusta nada la idea de cambiar unos grilletes por otros, refunfuña Paran. Es más que eso, dice Belahada. A la consejera la acompaña un telán y más. En ese momento Paran se sobresalta. Creo que la misión tiene dos vertientes. Por un lado está matar a Lástima, eso es claro, pero por otro a Whiskey Jack y su pelotón. El telán no estaría envuelto en esto si el plan solo concerniera a ti. La espada de Otaralita de la consejera es más que suficiente para acabar con Lástima, y también con La Cuerda si él es quien está envuelto realmente en esto. Prefiero pensar que te equivocas, le responde Paran. Ellos están bajo mis órdenes y mi cuidado, son mi responsabilidad. No creo que la consejera me la jugara así. ¿Y por qué no?, le pregunta Bela. El capitán Paran se ve incapaz de responder, aunque en el brillo de sus ojos resalta la tosudez. Mechones se ha marchado demasiado pronto. Demasiado deseaba la marioneta perseguir a la consejera y a ese telán y más. Debe de haber descubierto algo acerca de ellos, acerca de lo que traman, dice Bela. ¿Y quién es el amo de Mechones?, pregunta Paran. Ben el Rápido, el mago de Whiskey Jack. Es sin duda de lo mejor que he visto. No el más poderoso, pero muy astuto, le responde Bela. A pesar de ello, si el telán y más se les acerca sin que se den cuenta, no tendrán la más mínima oportunidad. Debo abandonar Pale. Pues no te irás sola, le responde Paran. Sola, le dice Belahada. Debo encontrar y avisarle a Whiskey Jack. Y si tú vienes conmigo, la consejera va a dar con nosotros. Me niego a creer que la consejera constituya un riesgo para el sargento, le dice Paran. Dime, ¿podrás acabar con Lástima, aunque sea con la ayuda de Ben el Rápido? Belahada titubea.
No estoy segura de querer hacerlo, le responde. ¿Qué? Le pregunta Paran. La decisión le corresponde a Whiskey Jack, Paran, y no creo poder darte una buena razón de ello. Simplemente creo que es lo que debe ser. Aún así, dice Paran, no puedo seguir escondido aquí. ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? Puedo sacarte de la ciudad, le dice Velahada, que te quedes en alguna posada y dejes el uniforme bien guardadito en el armario. Si todo sale bien, estaré de vuelta en unas 2 semanas. Paran la mira boquiabierto y luego le dice: ¿y qué pasa si salgo por esa puerta y me presento ante Dujek un brazo? Pues lo que pasará, Paran, es que el mago supremo Taishi-Ren destrozará tu mente con magia. Posees el toque de Opon y desde esta misma noche Opon se ha convertido en el enemigo del imperio. Quizás Dujek quisiera protegerte, pero en esto Taishi-Ren tiene mucho más poder de decisión que él. Lo siento, capitán, pero en esto estás solo. También estaré cuando te vayas, hechicera. Lo sé, pero no será para siempre, le responde Vela, y al mirarlo no solamente siente compasión por él, sino que algo más. A pesar de la desconfianza mutua que hay entre nosotros, bueno, siento por ti cosas que no sentía por alguien hace mucho tiempo, le dice ella sonriendo un poco avergonzada. Paran la mira en silencio largamente y luego le responde: está bien, entonces una posada. ¿Tienes moneda local? No será difícil conseguirla, le responde Vela hundiendo los hombros. Lo siento, estoy muy exhausta. Velahada, le dice Paran acercándose hasta esta. ¿Qué tan exhausta estás? Él la toma de la mano, sorprendiéndola con un gesto inocente. Es tan joven, piensa Velahada en su mente, y míralo, ahora me lleva a la habitación. Te habría reído si no hubiese sido porque aquel gesto la enterneció enormemente. El falso amanecer jugueteaba en el horizonte cuando la consejera Lord guía a su montura y su mula de carga a través de la puerta oriental de Pale. Tal como había dicho Dujek, no había guardias y encontró las puertas abiertas. Quiso que las pocas miradas somnolientas que se encontraba a su paso sintieran solamente una leve curiosidad. Prometía ser un día caluroso y la consejera estima que aproximadamente al mediodía debería estar llegando al primer manantial en donde iba a reabastecer su agua. La voz que de un momento a otro habla a su espalda hace que la consejera dé un brinco, lo que a su vez asusta a su caballo, el que da un resoplo de enojo y de miedo al mismo tiempo. Caminaré contigo por un tiempo, dice Onos Tulan. Lord mira fijamente al Telán y más, y luego le dice: preferiría que anuncies tu llegada antes de aparecer así sin más. Como desees, le responde Onos Tulan, tras lo cual se hunde en la tierra como si fuese una montaña de polvo. La consejera lanza una maldición, tras lo cual lo ve que la está esperando a más o menos unos 100 pies de distancia por delante. El Telán y más permanece totalmente inmóvil hasta que la consejera lo alcanza, tras lo cual empieza a caminar a su lado. ¿Siempre tienes que actuar de forma tan literal, Tul?, le pregunta la consejera al Telán. El guerrero reseco parece considerar la respuesta y luego asiente. Acepto ese nombre, responde este. Toda mi historia ha muerto. La existencia empieza de nuevo y con ello un nuevo nombre. Es adecuado. ¿Por qué te escogieron para que me acompañaras?, le pregunta Lord. Porque fui el único de mi clan que sobrevivió a la 28ª guerra Yagut. Creía que solo se habían producido 27 guerras, comenta Lord, cuando sus legiones nos abandonaron tras conquistar 7 ciudades y marcharon a sus cereales. Nuestros invocahuesos percibieron un enclave de supervivientes Yaguk, explica Tul. Nuestro comandante Logros Telán decidió que debíamos exterminarlos, y eso hicimos, lo que explica que al volver fueran tan pocos, comenta Lord. Podrían haber expresado su misión y decisión a la emperatriz. No se había garantizado que íbamos a volver, consejera, le responde Tul. El fin de mi jefe de clan, Kij Aven, fue acompañado por el de toda mi parentela. Puesto que estoy solo, me veo desligado de Logros. El invocahuesos de Kij Aven
era Quilaba Onas, que se hallaba perdido desde mucho antes de que el emperador nos despertara, le comenta Tul. En el imperio de Malaz, a los Telán y más se les conocía también como la hueste silenciosa. La consejera jamás había conocido a un Telán y más tan elocuente como era Tul. Quizás tenía que ver con el hecho de que se había desligado. Entre los Imas, solamente el comandante Logros se comunicaba regularmente con los humanos, y en lo concerniente a los invocahuesos, que son los chamanes de los Telán y más, estos se mantienen siempre fuera de vista. De cualquier modo, gracias a esa conversación con Tul, la consejera había aprendido algo que no se encontraba en los registros del imperio. De hecho, hasta el momento no se sabía con certeza si el anterior emperador había despertado a los Imas, y ahora sabía que aquello sí era cierto. ¿Cuántos secretos podría llegar a revelar aquel Telán y más en una conversación común y corriente?, se preguntó la consejera. Tul: ¿conociste personalmente al emperador? Como todos los Telán y más, hinqué la rodilla cuando el emperador se sentó en el primer trono, le responde este. ¿Y estaba solo el emperador?, le pregunta la consejera. No, lo acompañaba uno que se llamaba Danzante. Vaya, susurra Lorn. Danzante había muerto junto al emperador. ¿Y Tul? ¿Dónde se encuentra ese primer trono? El guerrero guarda silencio unos minutos antes de responder. A la muerte del emperador, los Logros Telán y más reunieron mentes, de lo cual resultó un vínculo. Consejera, la respuesta a tu pregunta se halla contemplada en ese vínculo. No puedo responderte, ni yo ni ningún otro Telán y más, o Cron, Telán y más. ¿Y quiénes son esos Cron?, le pregunta la consejera. Ya vienen, dice Tul como respuesta a la pregunta de la consejera. Las legiones de Logros cuando despertaron sumaban aproximadamente 19.000 y se creía que ahora se habían reducido aproximadamente unos 14.000 y que estas bajas se habían producido en la última guerra contra los Yakut. Tul: ¿y qué supone la llegada de esos Cron?, le pregunta la consejera. Se acerca el año del 300º milenio, le responde Tul. ¿Y qué sucederá entonces?, le pregunta esta. Consejera, es el año en que termina la diáspora, responde Tul. El gran cuervo llamado Arpía monta los vientos que soplan a gran altura sobre la llanura Ribi. Si alguna vez se había producido una confluencia de grandes fuerzas y grandes poderes, era aquella en aquel lugar. Los dioses descendían para presentar batalla, se modelaban formas de la carne y el hueso, y la sangre de la hechicería bullía con una locura nacida de la inercia imparable. Jamás Arpía se había sentido tan viva. Ya estos poderes descubiertos se habían vuelto varias miradas, y a una de estas miradas acudía a Arpía, a una llamada que resultaba imposible de negarse. Lord Anomander Rake no era su único amo, lo que hacía las cosas para Arpía aún más interesante. Respecto a sus propias ambiciones, prefiere por ahora guardárselas. Por el momento, el conocimiento constituía su mayor poder, y si había un secreto más atrayente que otro cualquiera que se pudiera ambicionar, era el que rodeaba al medio humano llamado Caladan Brut. En su vuelo, poco a poco, el bosque de Perro Gris extiende su manto verde hacia el norte. Bueno, y antes de ir cerrando ya este capítulo, vamos a hacer nuestro correspondiente resumen para dar un cierre de oro a todo lo que hemos visto. En primer lugar, podemos ver cómo es que Belahada se entera de que Parán está trabajando con Lor, y hace que ésta entonces sienta rechazo por Parán, pues significa que este es parte de aquel plan para acabar con Whiskey Jack y todos los abrazapuentes. Sin embargo, aquí también es donde nos enteramos de que Parán no está participando en dicho plan, ni siquiera es consciente de estas intenciones de la consejera. Únicamente él sabe que están dando caza a Lástima, esta chica que está siendo manejada, poseída por la Cuerda, el patrón de los asesinos, y que representa un peligro para el imperio.
Solamente hasta ahí es donde llega el conocimiento de Paran. Incluso rechaza la idea de que la consejera Lore pueda estar buscando exterminar a los abrazapuentes. Finalmente, Bella y Paran consuman sus sentimientos en una noche romántica e íntima antes de que estos salgan de Pale. Bella con el fin de encontrar a Whiskey Jack y poder avisarle que tras él va la consejera junto con un Telan y más. Y Paran que también tiene que salir de Pale para no ser encontrado por el mago Taishi-Ren y que lo terminen torturando con el fin de poder obtener cuáles son las intenciones de Opon dentro de todo este asunto que se está recién cociendo. En segundo lugar, vemos que la consejera Lore sale de Pale junto con el Telan y más camino a Darujistán. Mientras caminan juntos, Tul comparte información histórica muy importante con la consejera, confirmando esta creencia de que el anterior emperador del reino de Malaz había despertado a los Telan y más y había ocupado el primer trono, por lo cual Lore trata de ir un poco más allá y obtener información de dónde se encuentra ubicado el primer trono. Sin embargo, Tul le responde que este no le puede dar esa información, ni él ni ningún otro Telan y más. Y respecto al primer trono, esto es muy importante en la saga en general, pero vamos a hablar de ello en su correspondiente momento. En tercer lugar, vemos que Arpía está volando sobre la llanura Ribi muy contenta y extasiada por la confluencia de grandes poderes que se están dando en ese lugar. Y se nos revela que esta trabaja tanto para Lord Anomander Rey como también para el medio humano llamado Caladan Brut, que recordemos que Caladan Brut trabajó junto con Anomander Rey para expulsar a las fuerzas del Imperio de Malaz en ciertas partes del continente. Sé que a medida que estamos avanzando, está saliendo cada vez más información, nombres, ubicaciones, acontecimientos históricos, razas, subrazas, etcétera, que puede parecer que es muy complicado de entender y pues bueno, a una lectura superficial sí lo puede ser. Sin embargo, aquí vamos a ir tocando en profundidad cada tema y exponiéndolos en la medida en que sea adecuado para no hacer spoiler, porque podría hablarles de lo que es el primer trono ahora. Sin embargo, esto spoilearía muchísimo de lo que viene por delante, así que con tranquilidad ir quedándonos con ciertos nombres, con ciertas cositas y luego ya vamos explicando. Y con eso ya llegamos al final de este vídeo. Espero sinceramente que lo estés disfrutando, que lo estés pasando bien y que te esté ayudando sobre todo a acompañar como un complemento la lectura del libro. Si es así y te está gustando, obviamente que agradecería un buen me gusta, de esa manera apoyarías muchísimo al canal y nosotros nos estamos encontrando nuevamente por acá mismo para continuar con más aventura en Malaz, nuestros abrazapuentes, la consejera y todo lo que viene por delante. Nos vemos. Chao, gente.